28 de junio de 1914. Sarajevo. Un estudiante serbio de 19 años dispara contra el archiduque Francisco Fernando de Austria. Un mes después, Europa entera está en guerra. 70 millones de soldados movilizados, 20 millones de muertos, 4 imperios colapsados. El mundo nunca volvió a ser el mismo. La historia oficial dice que fue un accidente, una serie de alianzas que se activaron automáticamente, una guerra que nadie quería, pero que todos lucharon. Pero hay otra historia. Una que no aparece en los libros de texto. Una historia sobre reuniones secretas, préstamos estratégicos y un grupo de banqueros que vieron en la guerra la oportunidad más rentable de la historia. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. Las guerras no comienzan con balas, comienzan con dinero. Y la Primera Guerra Mundial fue financiada, orquestada y prolongada por hombres que ganaron billones mientras millones morían. Hoy vas a descubrir quiénes eran esos hombres. ¿Qué hicieron exactamente? ¿Y por qué la guerra más sangrienta de la historia fue, en realidad, el negocio más rentable jamás diseñado? Bienvenido a la historia real de la Primera Guerra Mundial, la que financió la muerte, y se hizo rica con ella. Para entender quién inició la Primera Guerra Mundial, primero tienes que entender el sistema financiero europeo en 1900. Europa en ese momento era un club exclusivo de familias bancarias. No bancos modernos, familias, dinastías que habían acumulado poder durante siglos. Las más poderosas, los Rothschild, 5 hermanos, 5 capitales europeas, Londres, París, Frankfurt, Viena, Nápoles, controlaban la emisión de bonos de prácticamente todos los gobiernos europeos. Los Warburg, Alemania y Estados Unidos, banqueros del Kaiser alemán y simultáneamente asesores del gobierno estadounidense, JP Morgan, Estados Unidos, socio de los Rothschild en América, control sobre acero, ferrocarriles y lo más importante, crédito, los Schiff, Nueva York, Kuhn, Loeb & Co. Financiaban tanto a Rusia como a Japón, a veces en la misma guerra. Estas familias no eran solo ricas, eran el sistema. Porque en 1900 los gobiernos no podían financiarse solos. No había impuestos masivos como hoy. No había bancos centrales modernos. Si un gobierno quería construir infraestructura, financiar un ejército o hacer una guerra, necesitaba pedir prestado. Y solo había un lugar donde pedir: los banqueros privados. Y aquí está el detalle crítico. Estos banqueros prestaban a todos: a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Rusia. No importaba el lado, lo que importaba era el interés. Porque las guerras son el negocio más rentable que existe. Un país en paz pide prestado poco, un país en guerra pide prestado todo, y paga intereses para siempre. Entonces, en 1900, Europa era un polvorín. Rivalidades imperiales, tensiones nacionalistas, alianzas militares entrelazadas. Todo lo que faltaba era la chispa. Pero la chispa no fue accidental. Fue preparada. Aquí es donde la historia se pone oscura. Entre 1912 y 1913 hubo una serie de reuniones que casi nadie conoce. Reuniones entre los banqueros más poderosos de Europa y Estados Unidos. Reunión 1. Isla Jekyll, Georgia, USA. Noviembre 1910. Ya mencionamos esta reunión antes. 7 hombres. Un vagón privado de tren. Nombres falsos. 9 días diseñando lo que se convertiría en la Reserva Federal. ¿Por qué importa para la Primera Guerra Mundial? Porque uno de los objetivos explícitos de la Reserva Federal era proveer elasticidad a la moneda en tiempos de crisis. Traducción: imprimir dinero ilimitado para financiar guerras. La Reserva Federal fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1913, 6 meses antes de que comenzara la guerra. No es coincidencia. Reunión 2. París, 1912. Los Rothschild de París se reunieron con representantes del gobierno francés. Tema: expansión del ejército francés. Financiación: bonos emitidos por Rothschild. El ejército francés creció un 40% entre 1912 y 1914, todo financiado con deuda que generaba intereses para los Rothschild. Reunión 3, Berlín, 1913. Los Warburg se reunieron con el Kaiser Guillermo II. Tema: modernización de la marina alemana. Financiación: bonos alemanes colocados por Warburg.
Alemania construyó la segunda marina más grande del mundo entre 1900 y 1914. Cada barco fue pagado con deuda. Reunión 4, Londres, 1213. Lord Rothschild se reunió con representantes del gobierno británico. Tema: preparativos militares para potencial conflicto europeo. Gran Bretaña aumentó su presupuesto militar un 60% entre 1910 y 1914. ¿Ves el patrón? Todos los países europeos se estaban armando simultáneamente, todos pidiendo prestado, todos a los mismos banqueros. Y aquí está lo que nadie pregunta. ¿Por qué estos banqueros financiaban a todos los lados al mismo tiempo? Porque no importaba quién ganara. Lo que importaba era que hubiera guerra, porque la guerra genera deuda, y la deuda genera intereses. Para siempre. Ahora llegamos a Sarajevo. Francisco Fernando, Archiduque de Austria, visita Bosnia, un territorio tenso, recientemente anexado por Austria, poblado por serbios que querían independencia. Gavrilo Princip, estudiante serbio de 19 años, miembro de una organización llamada Mano Negra, dispara contra el archiduque. Francisco Fernando muere, su esposa muere, y un mes después, Europa está en guerra. La historia oficial dice que Princip era un nacionalista fanático, un lobo solitario, un accidente histórico. Pero hay problemas con esa narrativa. Problema 1. Financiación de la Mano Negra. La organización de Princip no era un grupo de estudiantes rebeldes. Estaba financiada, entrenada, equipada. ¿Por quién? Oficialmente por el gobierno serbio. Específicamente por una facción del ejército serbio liderada por Dragutin Dimitrijević, apodado Apis. Pero Serbia era un país pobre. ¿De dónde sacaron el dinero para armar y entrenar terroristas? De préstamos. Préstamos de bancos franceses, controlados por los Rothschild. Problema 2. Las armas. Las pistolas que usó Princip eran Browning FN Model 1910, fabricadas en Bélgica. ¿Cómo llegaron a las manos de un estudiante serbio en Bosnia? A través de una red de contrabando financiada por, otra vez, bancos europeos. Problema 3. El timing. El asesinato ocurrió el 28 de junio. Austria esperó exactamente un mes antes de declarar la guerra a Serbia el 28 de julio. ¿Por qué esperaron? Porque necesitaban asegurarse de que Alemania los apoyaría. Y Alemania necesitaba asegurarse de que tenía el dinero para luchar. Durante ese mes hubo una ola masiva de emisión de bonos. Alemania, Austria, Rusia, Francia, todos emitiendo deuda al mismo tiempo. Y todos comprados por los mismos banqueros. 28 de julio. Austria declara la guerra a Serbia. 30 de julio. Rusia moviliza tropas para defender a Serbia. 1 de agosto. Alemania declara la guerra a Rusia. 3 de agosto. Alemania declara la guerra a Francia. 4 de agosto. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. En una semana, todas las grandes potencias de Europa están en guerra. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Cada una de estas declaraciones de guerra fue precedida por reuniones de emergencia con banqueros. Alemania, 31 de julio. El Kaiser se reúne con Max Warburg. Tema: ¿podemos financiar una guerra? Respuesta: sí, tenemos acceso a crédito ilimitado. Francia, 2 de agosto. El gobierno francés se reúne con los Rothschild de París. Tema: ¿cuánto podemos pedir prestado? Respuesta: todo lo que necesiten. Los bonos ya están listos. Gran Bretaña, 3 de agosto. El gobierno británico se reúne con la Casa Rothschild de Londres. Tema: ¿podemos sostener una guerra larga? Respuesta: absolutamente. Y tenemos a Estados Unidos como respaldo, porque aquí está el verdadero secreto. La guerra no podía comenzar hasta que el dinero estuviera asegurado, y el dinero estaba asegurado, porque los banqueros ya habían preparado todo. Ahora viene la parte donde los banqueros se hicieron obscenamente ricos. La Primera Guerra Mundial costó 200.000 millones de dólares. Eso es 3 billones en dinero de hoy. ¿De dónde salió ese dinero? De préstamos, bonos de guerra, deuda, y cada dólar, cada libra, cada marco prestado generaba intereses. Los números: Gran Bretaña pidió prestado 10.000 millones de libras, principalmente a bancos británicos controlados por Rothschild y a Estados Unidos. JP Morgan. Francia pidió prestado 8.000 millones de francos, a los Rothschild de París y a bancos estadounidenses. Alemania pidió prestado 100.000 millones de marcos,
a los Warburg y a consorcios bancarios alemanes. Rusia pidió prestado 6.000 millones de rublos a bancos franceses y británicos. Estados Unidos, cuando entraron en 1917, pidieron prestado 23.000 millones de dólares a la recién creada Reserva Federal, que imprimió el dinero de la nada. Y aquí está lo más oscuro. Los mismos banqueros prestaban a ambos lados. Los Warburg tenían una rama en Alemania, Max Warburg, y una en Estados Unidos, Paul Warburg. Max financiaba al Kaiser, Paul financiaba a los aliados, los Rothschild financiaban a Gran Bretaña y Francia. Pero también tenían conexiones con bancos alemanes. JP Morgan oficialmente financiaba a los aliados, pero sus socios comerciales incluían corporaciones alemanas. No importaba quién ganara, todos pagarían intereses. Para siempre. Aquí está algo que nunca te explican en clase de historia. La Primera Guerra Mundial no tenía por qué durar 4 años. En 1915, después de un año de matanza masiva, ambos lados estaban agotados. Millones de muertos, economías destrozadas, poblaciones exhaustas. Hubo intentos de paz. El Papa Benedicto XV propuso un armisticio en 1917. Hubo negociaciones secretas entre Alemania y Francia en 1916. Todas fracasaron. ¿Por qué? Porque los banqueros no querían que terminara. Una guerra corta genera poca deuda. Una guerra larga genera deuda masiva. Y aquí está la evidencia. 1916, el año de presionemos más. En 1916, cuando ambos lados estaban considerando la paz, de repente hubo una ola de nuevos préstamos. JP Morgan organizó un préstamo de 500 millones de dólares para Gran Bretaña y Francia, específicamente para continuar la guerra hasta la victoria. Los Warburg organizaron préstamos masivos para Alemania, para aguantar un año más. Ambos lados recibieron dinero fresco, y la guerra continuó. 1917, entrada de Estados Unidos. Para 1917, los aliados estaban quebrados. Gran Bretaña y Francia no podían seguir luchando. Rusia colapsó. Revolución bolchevique en octubre. Alemania estaba ganando. Entonces Estados Unidos entró en la guerra. Oficialmente, por el hundimiento del Lusitania y los submarinos alemanes. Pero aquí está la verdad. Estados Unidos entró porque los bancos estadounidenses habían prestado 2.000 millones de dólares a los aliados. Si Alemania ganaba, esos préstamos no serían pagados. JP Morgan y los bancos de Wall Street necesitaban que los aliados ganaran. Entonces presionaron al gobierno estadounidense para entrar en la guerra. Y funcionó. Estados Unidos entró. Alemania fue aplastada. Los préstamos fueron pagados, con intereses. La guerra termina el 11 de noviembre de 1918. Alemania se rinde. Ahora viene la paz. El Tratado de Versalles. Y aquí es donde la trampa se cierra completamente. Alemania es obligada a pagar reparaciones de guerra, 132.000 millones de marcos de oro. Eso es 33.000 millones de dólares en 1919, más de 500.000 millones en dinero de hoy. ¿A quién se le pagan esas reparaciones? A los aliados, pero los aliados le deben dinero a los bancos. Entonces el flujo es este. Alemania paga reparaciones. Francia y Gran Bretaña reciben el dinero. Francia y Gran Bretaña pagan sus préstamos de guerra. Los bancos cobran. Y Alemania, para pagar las reparaciones, tiene que pedir prestado. ¿A quién? A los mismos bancos. Es un círculo perfecto, una máquina de deuda perpetua. Y aquí está la parte más oscura. Los banqueros sabían que Alemania no podría pagar. Sabían que las reparaciones destruirían la economía alemana. Y lo sabían porque ellos mismos diseñaron las cifras. Los asesores financieros del Tratado de Versalles incluían Paul Warburg, Estados Unidos, los hermanos Dulles, socios de JP Morgan, representantes de los Rothschild. Ellos establecieron las cantidades, ellos diseñaron los términos, y ellos sabían exactamente lo que pasaría. Alemania colapsaría económicamente. Hiperinflación, miseria, caos. Y de ese caos nacería otro conflicto. Otra guerra, más deuda, más intereses. La Segunda Guerra Mundial no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable del Tratado de Versalles. Un tratado diseñado por banqueros. Para banqueros. Entonces, ¿quién ganó la Primera Guerra Mundial? No Francia. Perdieron 1.4 millones de hombres y quedaron endeudados para siempre. No Gran Bretaña. Perdieron el imperio.
La libra nunca se recuperó. Se convirtieron en deudores de Estados Unidos, no Alemania, destruidos, humillados, preparados para el nazismo, no Rusia, revolución, guerra civil, Stalin. ¿Entonces quién? Los banqueros, JP Morgan & Co. Beneficios de la guerra, 30 millones de dólares solo en comisiones por colocar bonos, más billones en intereses durante décadas. Rothschild. Financiaron a ambos lados. Cobraron sin importar quién ganara. Su riqueza se multiplicó. Warburg. Max Warburg se convirtió en asesor financiero del gobierno alemán posguerra. Paul Warburg fue vicepresidente de la Reserva Federal. Ambos cobrando. Kuhn, Loeb & Co. Financiaron tanto a Japón como a Rusia antes de la guerra. Durante la guerra financiaron la revolución bolchevique. Sí, banqueros de Wall Street financiaron el comunismo. Pero esa es otra historia. Los números finales son aterradores. 20 millones de muertos, 21 millones de heridos, 4 imperios colapsados, 200.000 millones de dólares en deuda, intereses pagados durante los siguientes 100 años. Y todo ese dinero fluyó hacia un puñado de familias bancarias. 28 de junio de 1914, un estudiante dispara a un archiduque. La historia oficial dice que eso inició la Primera Guerra Mundial. Pero la historia real es otra. La guerra fue diseñada, financiada, orquestada, por hombres que nunca dispararon un arma, que nunca pisaron una trinchera, que nunca vieron un cadáver. Hombres que se sentaron en oficinas elegantes, firmaron contratos, emitieron bonos y se hicieron increíblemente ricos mientras 20 millones morían. Porque las guerras no comienzan con balas, comienzan con dinero. Y nadie tenía más dinero, más poder, más incentivo para que la guerra sucediera que los banqueros, los Rothschild, los Warburg, JP Morgan, los Schiff. Ellos no causaron el nacionalismo, no causaron las rivalidades imperiales, no causaron las tensiones, pero vieron una oportunidad y la tomaron. Financiaron a todos los lados, prolongaron la guerra, diseñaron la paz para garantizar otra guerra. Y cuando todo terminó, cuando 20 millones estaban muertos y Europa estaba en ruinas, ellos cobraron, con intereses. La Primera Guerra Mundial no fue un accidente de la historia, fue el negocio más rentable jamás diseñado. Y los arquitectos nunca pagaron por sus crímenes, porque sus crímenes eran legales. Se llaman préstamos, bonos, intereses, pero el resultado es el mismo. Millones muertos, billones ganados, ahora lo sabes.